El título de esta conferencia es Cuidar hasta el final, actitudes y creencias ante la muerte y el paciente terminal en profesionales de enfermería durante la pandemia COVID-19. Lo que quiero destacar antes de iniciar es que lo que vamos a abordar en estos minutos que tenemos es producto de una investigación que realicé en Argentina. Por lo tanto, los datos o las conclusiones a las cuales vamos a arribar después de esta conferencia surgen de una fuente primaria, de haber ido a la realidad en esta época que fue la pandemia y recolectar esta información. Vamos a ver. Cuando nosotros hablamos de muerte, es importante saber de que es un proceso biológico, psicológico y social. Antiguamente, en las sociedades tradicionales, era visible y expuesta, pero en la modernidad se convirtió en un tema oculto porque prevalecen los valores sociales como lo bello y lo nuevo. Sin embargo, con las consecuencias del COVID-19, principalmente en Argentina, donde hubo casi 130.000 fallecidos, la muerte se hizo presente, abarcó todos los estratos y todos los sectores de nuestra población. Por eso decimos que la muerte nuevamente se visibilizó en todas sus dimensiones. Hay unos artículos científicos que nosotros podemos consultar específicamente asociados a la muerte y el rol que tienen los profesionales de enfermería. Y en uno de los resultados se indicó lo siguiente. Nosotras las enfermeras vamos de una mano con la muerte y de la otra mano con la vida. Nuestra visión nos lleva a los extremos, desde la satisfacción de la vida hasta la tristeza de la muerte. De todos los profesionales sanitarios, el personal de enfermería es el que más directamente vive la situación de tensión que genera la muerte, porque es el colectivo de profesionales que más horas pasa al lado del enfermo y de su familia. Por lo tanto, estamos tratando un tema que antes era oculto, se hizo visible y es muy importante en los profesionales de enfermería debido al contacto frecuente que tienen con el paciente y su familia. Dijimos que parte del título de esta conferencia era Cuidar hasta el final actitudes ante la muerte. Pero, ¿qué es una actitud? Una actitud es una respuesta hacia un objeto. En este caso, el objeto de nuestro estudio y el objeto de esta actitud va a ser la muerte. Como toda actitud, como toda respuesta, esta va a estar formada por tres componentes: aspectos cognitivos, es decir, las creencias que tengo respecto de este objeto, los valores, los estereotipos incluso que tengo de muerte; aspectos afectivos, como los sentimientos, las emociones asociadas a la muerte; y comportamentales, cómo reacciono yo frente a ella. En este caso, la muerte, porque estamos viendo la actitud ante la muerte. ¿Qué significa esto? Que nosotros no somos inmunes ante la muerte. Siempre vamos a tener una actitud ante ella. Seamos conscientes de esta actitud o no lo seamos. Y esta actitud se va a reflejar a partir de aspectos cognitivos, afectivos y comportamentales. Y esto va a tener consecuencias directas en el trato hacia el enfermo. Por este motivo, el objetivo del estudio fue analizar las actitudes ante la muerte y las creencias sobre el paciente terminal de profesionales de enfermería y compararlas según el tipo de servicio entre aquellos profesionales que estaban en terapia intensiva y aquellos que atendían en clínica médica durante la pandemia COVID-19. ¿Cómo fue la metodología para llevar a cabo este estudio? En primer lugar, fue un estudio transversal. ¿Qué significa esto? Que nosotros fuimos y medimos tanto las actitudes como las creencias del paciente terminal una sola vez en los profesionales. No se hizo un seguimiento, no hubo mediciones repetidas. Correlacional y comparativo, porque vamos a analizar la relación entre ambas variables y vamos a comparar entre los dos grupos. La unidad de análisis fueron profesionales de enfermería que actualmente estaban trabajando en terapia intensiva o en clínica médica. Para recolectar la información se aplicó un cuestionario de actitudes ante la muerte que está formado por 33 ítems y clasifica las actitudes en evitación, aceptar la muerte, temor a la muerte,
verla como un pasaje o tránsito, verla como una salida o solución y la perspectiva profesional. Respecto a la perspectiva profesional, quiero mencionarles que hace referencia, por ejemplo, no querer atender este tipo de pacientes o si lo tengo que atender y el paciente muere, estar pensando, por ejemplo, en un familiar mío debido a este hecho que yo estoy enfrentando. A eso hace referencia lo que es perspectiva profesional. Este instrumento medía estas actitudes mediante un grado de acuerdo de 1 a 5. Por otro lado, se aplicó el cuestionario de creencias sobre el paciente terminal y el grado de acuerdo se evaluaba de 1 a 7, donde 1 es menor acuerdo, 7 mayor acuerdo. Todos los datos se analizaron con el programa SPSS y el periodo de recolección de datos fue en el año 2020. ¿Cuáles fueron los resultados? En primer lugar, es importante destacar que participaron 78 profesionales de enfermería. De ellos, el 57% trabajaba en terapia intensiva y el 42% en clínica médica. Ahora bien, veamos qué pasó con las actitudes ante la muerte, es decir, de todos los profesionales. Todavía no vamos a diferenciar por grupos. Podemos ver en esta tabla que tenemos en la primera columna cada una de las actitudes. Recordemos que este instrumento medía de 1 a 5 la actitud ante la muerte, donde 1 es el valor más bajo, 5 es el valor más alto. Como podemos observar en la columna que indica mediana, nosotros podemos ver que tanto para evitación, aceptación, temor, pasaje de tránsito, salida a solución o perspectiva profesional, no se obtuvieron actitudes polarizadas ante la muerte. Es decir, no estamos viendo puntajes muy altos o muy bajos. Dicho esto, es importante destacar que la actitud con mayor puntuación fue la de aceptación y la actitud con menor puntuación fue la de salida o solución. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurrió con las creencias sobre el paciente terminal? Nuevamente, recordemos que ese instrumento medía con una escala de acuerdo de 1 a 7, donde 1 era totalmente en desacuerdo, 7 totalmente de acuerdo. Acá tenemos las 15 creencias. Me gustaría que empecemos a visualizar qué es lo que ocurre respecto de las creencias del paciente terminal, pero sobre el tema del dolor. Son aquellas que están marcadas con la flecha roja. Un enfermo moribundo de cáncer es una persona que muere con mucho dolor. Podemos ver que hay un máximo grado de acuerdo respecto de eso, que el uso de la morfina, creencia 8, se utiliza para el dolor y que el dolor es un síntoma muy difícil de tratar. Podemos ver que el dolor es una creencia muy fuerte asociada al paciente terminal por parte de los profesionales de enfermería. Por otro lado, dentro de estas 15 creencias, quiero destacar las que están asociadas a aspectos psicológicos del paciente y su familia. Por ejemplo, la creencia número 6, que dice que lo mejor es decirle al familiar que su ser querido está muriendo y esconderle la verdad al enfermo. Podemos ver que ahí hay un completo desacuerdo con el puntaje de 1. Lo mismo con la creencia 5, es preferible ocultar al enfermo que se está muriendo. Es decir, que hay un completo desacuerdo por parte de los profesionales de enfermería a ocultar la información y además es un derecho del paciente poder recibirla. Por otro lado, observamos mayor acuerdo en la creencia número 9, donde es importante para el enfermo terminal recibir apoyo psicológico y espiritual, y la 14, lo que más preocupa al familiar son los aspectos emocionales del proceso de morir. Ahora, me quiero detener en esta creencia porque va a ser clave cuando analicemos la relación entre creencias del paciente terminal y actitudes. La creencia número 4 indicaba, enfermería puede intervenir muy poco en el proceso de morir de un enfermo terminal. Podemos ver que se obtuvo una mediana de 1, es decir, que hay un alto desacuerdo respecto de esta creencia o afirmación. Pero acá estamos analizando sola la creencia. ¿Qué pasa cuando nosotros comparemos esta creencia con la actitud ante la muerte? Pero quiero que destaquemos esto.
Hay un fuerte desacuerdo que enfermería puede intervenir muy poco en el proceso de morir. ¿Qué ocurrió cuando nosotros comparamos la actitud ante la muerte con la creencia del paciente terminal? Podemos ver que aquellos profesionales que tenían una actitud de aceptación, es decir, todos esos puntajes de la actitud ante la muerte de aceptación, correlacionaron de forma positiva y estadísticamente significativa con dos creencias. La creencia número 7, que hacía referencia a que tanto para el familiar como para el enfermo, lo mejor es que muera en su casa, y que es muy importante recibir apoyo psicológico y espiritual, pero porque el profesional tiene una actitud de aceptación ante la muerte. Recordemos que cuando hablamos de una correlación positiva, significa que al aumentar un componente, una variable, en este caso la actitud de aceptación, aumenta la otra, en este caso estas creencias. Lo mejor para la familia y para el enfermo es que muera en su hogar y la importancia de recibir apoyo psicológico y espiritual. Y ahora quiero destacar esto. ¿Qué ocurrió cuando analizábamos la relación con la actitud ante la muerte de temor, de miedo por parte de los profesionales? Podemos ver que también se observó una correlación positiva entre esa actitud de temor y la creencia de que el enfermo terminal tiene muchos síntomas que son difíciles de tratar. Es decir, cuando aumenta la actitud de temor, aumenta la creencia de que el enfermo es difícil de tratar. Y miren lo que ocurrió con la creencia de que enfermería podía intervenir muy poco en el proceso de morir. También se halló una correlación positiva. Cuando la analizamos de forma aislada, sin considerar la actitud ante la muerte, había un fuerte desacuerdo de los profesionales de enfermería respecto de que enfermería podía hacer muy poco en el proceso de morir. Pero si nosotros a nuestro análisis le agregamos la actitud ante la muerte, podemos ver que aquellos que tenían una actitud de temor y aumentaba esa actitud, también aumentaba la creencia de que enfermería puede intervenir muy poco en el proceso de morir del paciente. Por último, realizamos la comparación según el tipo de servicio. Observamos que aquellos enfermeros de UTI expresaron mayor acuerdo que los de clínica médica sobre la creencia de que tanto para el familiar como para el enfermo lo mejor es que muera en su casa. No se hallaron diferencias significativas entre las actitudes ante la muerte y el tipo de servicio. Podemos concluir entonces que, en primer lugar, no se manifestaron actitudes polarizadas ante la muerte. No vimos actitudes ni muy elevadas ni muy bajas. Los valores tendían al centro. Pero la actitud de aceptación fue levemente superior respecto de las otras. En cuanto a las creencias sobre el paciente terminal, el síntoma del dolor y la importancia de los aspectos psicológicos del paciente y la familia marcaron una fuerte tendencia de acuerdo. Esto que genera también en nosotros la necesidad de trabajar en forma interdisciplinaria, con el equipo médico para el manejo del dolor, con paliativistas y también con psicólogos y psicooncólogos que puedan apoyar este aspecto psicológico tanto del paciente como su familia en esta etapa que están transitando. Por otro lado, vimos que las actitudes ante la muerte y las creencias están relacionadas, pero no se encontraron diferencias según el tipo de servicio, excepto cuando evaluamos la creencia de que lo mejor para el paciente y la familia es morir en el domicilio. ¿Qué podemos concluir? Que los profesionales de enfermería estuvieron en la primera línea durante la pandemia COVID-19 y enfrentaron numerosos casos de muerte. Por lo tanto, esta exposición crónica visibilizó la necesidad, muchas veces olvidada durante la formación universitaria, de abordar el tema de la muerte como un medio para favorecer el autocuidado profesional. Aquí les dejo el artículo científico que derivó en esta publicación producto de esta investigación. Lo pueden consultar escaneando el código QR. Este artículo científico se publicó en la revista Salud, Ciencia y Tecnología del año 2023. Aquí no solamente pueden consultar con mayor profundidad los resultados de esta investigación,
sino que también en la sección de discusión la comparación con otros estudios realizados. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Sin duda es una conferencia tan profunda y necesaria. Este análisis de las actitudes, de las creencias que van más allá de la academia, es un homenaje a la resiliencia, a la ética, a la humanidad de la profesión de enfermería. Nos recuerda que incluso en la incertidumbre y en el dolor más profundo, la vocación de cuidar es hasta el final. Gracias por su ponencia. Vamos a dar espacio para preguntas. Vamos a ver si tenemos preguntas por el chat o alguno de los oyentes. Levantar la mano. No tenemos preguntas. Doctora Karen María, nuestro más sincero agradecimiento. Abordar el tema de la muerte y el duelo en el contexto de la pandemia requiere una sensibilidad y un rigor excepcional. Gracias por traer la luz a estas vivencias, por poner palabras lo que tantos profesionales vivieron en silencio y por honrar la labor de enfermería en los momentos más críticos. Gracias por esta extraordinaria conferencia. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y por valorar estos temas y fomentar de que hablemos de estos temas, porque al fin y al cabo lo que queremos hacer es fomentar el autocuidado. Muchas gracias.